Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso. Buenos días, hermanos. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Como dice el pastor Alex, la verdad para mí fue una sorpresa que me hayan dado el privilegio de traer la palabra del Señor. La verdad es que yo llevaba año y medio que no estaba aquí en el altar. Tuve pues en el ministerio varios contratiempos, varias aflicciones, y yo le decía al Señor, yo no quiero volver a estar así, o sea, aquí donde estoy, no quiero. Pero a mí me pasó lo de Moisés, que el Señor le dijo a Moisés que fuera a sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Y él decía que él no quería porque él era tartamudo y que él iba a escuchar. Y el Señor le puso a Job para que, a Aarón, discúlpenme, para que fuera allá. Y hoy me pasó a mí, no quería y el Señor me trajo aquí. Como dice el pastor Alex, el Señor nos usa a nosotros porque a veces la iglesia, su pueblo, necesita escuchar y recordarles la palabra de Él. Y hoy vengo precisamente a eso. Hace más o menos como 2 meses yo venía, pues yo trabajo en ventas, ¿no? Yo permanezco mucho en la calle y yo veía que hoy en día se ve mucha aflicción en muchos hogares destruidos, muchos hijos desobedientes, o sea, para donde tú mires, a la derecha, a la izquierda, al oriente o al occidente, siempre ves que los hogares están mal, ¿cierto? También vemos en los mismos hogares cristianos que hay unos hogares que son bendecidos y otros no. Yo no sé si ustedes han visto eso, ¿cierto? Y yo le decía al Señor, ¿por qué si nosotros conocemos ya de ti, por qué yo veo a algunos hermanos en dificultades, en aflicciones, y por qué veo a otros llenos de bendición? ¿Qué pasa ahí? Yo le preguntaba al Señor. El Señor me decía, es que el secreto de la bendición en un camino conmigo es la obediencia. ¿Sí? Es la obediencia. Y no solamente nosotros como cristianos, también los de afuera, ¿sí? Pero nosotros estamos más que todo dirigidos a la desobediencia que la obediencia, ¿cierto? Bueno, yo les voy a hablar hoy de eso. Yo quiero que ustedes me acompañen hoy al libro de Reyes, al capítulo 2, donde aquí prácticamente David, ustedes sabían que David fue un rey y tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque él era muy obediente, él seguía los mandamientos del Señor, ¿sí? Mientras él estuvo aquí en su presencia, Primera de Reyes, capítulo 2, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 2. Cuando ya estaba David en sus últimos días, él le habló a su hijo Salomón, ¿sí? Y le decía, todos me dicen si ya podemos empezar, ¿amén? ¿Sí? Entonces le decía, yo tengo la versión nueva, ustedes tienen la versión antigua, ¿sí? Entonces van a encontrar cosas diferentes, pero pues tenemos el video, que ahí también podemos ver. Bueno, dice, David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, sus mandamientos, sus leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. ¿A quién se la hizo? A David, ¿sí? Le dijo, si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca le faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Como vemos aquí, desde la época de Moisés, Dios habló a su pueblo. Y aún en este tiempo, Dios le habla a su pueblo. Pero nosotros no escuchamos. ¿Sí? Yo decía, pero ¿por qué no escuchamos? Porque es que nos gusta más hacer nuestra voluntad que la voluntad del Señor.
Acuérdense que el Señor dice, tus caminos no son mis caminos. Y nosotros siempre queremos hacer nuestra santa voluntad, pero no queremos hacer la perfecta voluntad de Dios. David fue un hombre muy fiel al Señor. Él fue obediente también al Señor, cumplió todos sus mandamientos, sus preceptos, todo esto lo cumplió, y por eso el Señor le iba a dar a su hijo Salomón las bendiciones y las promesas que él le dio a Moisés y que le dio al mismo David. Pero resulta que Salomón siguió su vida hasta cierto tiempo en obediencia. Ustedes saben que Salomón fue el hombre más rico y el hombre más sabio. ¿Por qué? Porque él fue obediente al Señor y el Señor le fue dando bendiciones, pero llegó un tiempo en que desobedeció y esa desobediencia le cobró, ¿sí? Así nos pasa hoy en día a nosotros. Nosotros seguimos el camino de Dios por un tiempito y empezamos a ser bendecidos, ¿cierto? Y ya se nos olvida, y cuando ya estamos bien, nos alejamos del Señor y nos olvidamos de lo que Él nos dijo. Y empezamos a coger el camino equivocado y ahí empiezan nuestros problemas. El Señor en la época de Moisés le decía al pueblo, si tú obedeces, recibirás lo siguiente, pero si desobedeces, recibirás la consecuencia. Quiero que ustedes, de pronto algunos de ustedes ya saben cuáles son las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Pero quiero que me acompañen al siguiente libro de Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 28, donde habla de las maldiciones por desobedecer. Y donde habla sobre las bendiciones por obedecer. Como decía el pastor Alex, yo antes de anoche le decía al Señor, si algún día yo voy a estar delante de tu trono, que yo lleve la palabra que tu pueblo necesita en ese momento, que no sea mi emoción. Y el Señor siempre tiene que traernos a nuestra memoria muchas cosas que nosotros olvidamos, ¿cierto? Las aflicciones que nosotros estamos viviendo en este momento no es porque nos las ganamos de gratis, es por nuestra desobediencia. Yo a veces le decía al Señor, si yo hubiera conocido antes de ti, me hubiera evitado tantos dolores de cabeza. ¿O no es así, hermanos? ¿Sí? Entonces, hoy viene el Señor a decirnos eso. Muchachos, ¿ustedes cuáles conocen? Imagínense que yo, estudiando la palabra del Señor, yo veía que lo que el Señor dice aquí en su palabra de bendiciones de la obediencia llenan solamente, ustedes pueden ver en su Biblia, llenan solamente media página, ¿sí? Pero cuando Él habla de las maldiciones, llena 2 páginas. Y yo decía, uy, Señor, nos gusta más ser desobedientes que obedientes. Aquí en el capítulo 28, versículo 15, habla sobre la desobediencia. Yo les voy a hablar solamente unas que más me impactaron, sobre todo por el momento que estamos viviendo ahorita. Amén. Entonces, ¿quieren que me acompañen al capítulo 28 del versículo 15? No sé en su Biblia qué dirá, pero aquí dice en la mía, maldiciones por la desobediencia, ¿sí? Bueno, dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor, lo voy a leer como dice aquí para que ustedes se puedan pues como guiar mejor, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner en obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Desde ya el Señor nos está diciendo, si no haces esto, te va a llegar lo siguiente, ¿sí? Entonces dice, capítulo 16, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, ¿sí? Maldita será tu canasta y maldita será tu mesa de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus terneritos, tus manadas, tus corderitos. El capítulo dice, el Señor enviará contra ti maldición. Imagínate, si tú crees que el desobedecer te va a traer bendición, aquí el Señor claramente te dice, te va a traer maldición, confusión, fracaso en toda la obra de tus manos. ¿Quién de ustedes no trabaja y trabaja y trabaja y no ve nada? ¿Cierto? Lo que ustedes reciben ya lo deben.
¿cierto? No ver frutos en su trabajo y tampoco ver frutos en su hogar. Bueno, dice, y vendrá fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Qué duro, ¿cierto? Esto es duro y es fuerte, porque a veces nosotros en muchas ocasiones, y lo digo yo por testimonio, yo fui desobediente y yo viví esto. Y estar uno en las manos del Señor por desobediencia es terrible, porque eso duele mucho. Versículo 21. El Señor te infestará de plagas y hasta acabar contigo en la tierra que vas a tomar posesiones. Imagínate, el Señor te trae estas enfermedades que tú a veces ni siquiera sabes de dónde vienen. A veces conozco personas que van y se toman todos los exámenes y los médicos no le encuentran nada. Pero la gente dice, es que el médico no sabe, es que la culpa es de mi hermano, la culpa es del pastor, la culpa es de él. Pero nunca vemos que la culpa es de nosotros. A veces el problema no son los que están alrededor, el problema es nuestro, el problema somos nosotros. Vamos a ir también al versículo 25. Dice, el Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Y eso nos pasa. Yo creo que a ustedes en algún momento sus vecinos se levantaron contra usted, los compañeros de trabajo se levantaron contra usted, sus propios compañeros de estudio y de universidad se levantaron contra usted. Y usted dice, es que yo soy el pobrecito. No, es que resulta es que es su desobediencia la que le trajo a eso. El Señor a veces nos dice, tú tienes que callar cuando tienes que callar y tienes que hablar cuando tienes que hablar. Y nosotros somos cotorras, bla, 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 bla. ¿Sí? Y el Señor que dice, callen, pero tú no callas. Entonces, eso también viene en dificultades en nuestros trabajos, porque cuando tenemos que callar, callan. Y cuando hablan, pero no lo hacemos. Capítulo 25, discúlpame, versículo 28, dice, el Señor te hará sufrir de locura. Imagínate, ¿cuántas personas conocemos nosotros que han llegado a los centros de reposo? Yo conozco una compañera así, ella la tuvieron que llevar a la clínica de la paz, y todo fue por desobediencia. El Señor traerá también ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas, como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie quien te socorra. ¿A cuántos nos ha pasado eso? A muchos. ¿Sí? A muchos nos ha pasado eso. Y nosotros lo único que decimos, Señor, ¿por qué si yo te conozco? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo ayuno? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Tú tienes que sentarte a solas y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque nosotros creemos que somos perfectos y no somos perfectos. Tenemos muchísimos errores y aún siguiendo los caminos del Señor seguimos con errores. Capítulo 38, versículo 38, dice, sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco. Muchos trabajan y poco ganan. ¿Cierto? Hay mucha gente que trabaja 12 horas, 24 horas y poco reciben y andan descontentos. Y cuando reciben, ya la plata la tienen comprometida. ¿Por qué sucede esto? Porque la langosta devorará tus plantíos. Versículo 45 dice, todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor Dios y no cumpliste tus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal de advertencia permanente para ti y para todos tus descendientes. Imagínate, estas desobediencias vienen desde nuestros antepasados. Y nosotros no queremos hacer caso.
Nos gusta más desobedecer que obedecer. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenía de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de tus enemigos que el Señor enviará contra ti. ¿Cómo puede decir uno, ay Señor, tú cómo me vas a enviar enemigos a mí si tú dices que tú me amas y yo soy tu hijo y tú me protegerás? Sí, pero es que el Señor a veces, nosotros como padres a veces tenemos que reprender a nuestros hijos para que hagan caso, ¿cierto? Así nos pasa a nosotros. Nosotros como hijos y como padre también nos tiene que reprender. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Versículo 65. En esta nación no hallarás ni descanso. El Señor te mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día vivirás en constante zozobra. A muchos nos pasa eso, ¿cierto? Cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos problemas en nuestros hogares, a veces ni sueños nos trae el Señor. No podemos dormir. Nos acostamos cansados y nos levantamos cansados. ¿Sí? Y nosotros decimos, ¿por qué esto? Porque es que nosotros somos desobedientes y nosotros en este momento estamos viviendo las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿Sí? Esto no es gratis, esto es por nosotros. Muchos dicen que yo estoy viviendo esto porque es que el diablo me tiene entre ojos. Mentiras, eso no es el diablo, eso eres tú. No es que es por mi esposa, no es tu esposa, son los dos. Es que es mi hijo, bueno, pero tú también. Es que es mi padre, sí, pero ¿y tu hijo qué estás haciendo? ¿Ves? O sea, todos buscamos un culpable, menos nosotros. Amén. El Señor llena de terror toda tu vida. Versículo 67. Debido a las visiones que tendrás y al terror que opera dentro de ti, dirás en la mañana, si tan solo fuera de noche, y en la noche dirás, si tan solo fuera de día. Y aunque el Señor te prometió que jamás volvería por el camino de Egipto, te hará volver en barcos. Allí te ofrecerá a tus enemigos como esclavo y no habrá nadie quien te salve. Estas son unas de las pocas consecuencias que el Señor trae en cada uno de estos. ¿Yo por qué las escogí? Porque yo hoy en día veo mucha desobediencia en la gente, ¿sí? El Señor, aparte de que dejó sus mandamientos que nosotros ya los conocemos, que dice honra padre y madre, ¿sí? Para que tus días sean largos y prósperos, los hijos no lo están haciendo. Los hijos contestan a sus padres como quieren. Los hijos prefieren más a sus amigos que a sus padres, y los amigos con el tiempo se van. ¿Y quién quedan? Los padres. Pero no hacen caso, no son obedientes a lo que Dios dijo. Dios dice, honra a Dios sobre todas las cosas, y la gente no lo hace. La gente tiene los problemas y lo primero a que recurre no es a Dios. Olvídese, al amigo, al primo, al cuñado, al sobrino o al gota a gota. ¿O no es así? Porque es así, porque nuestro corazón se angustia y nosotros creemos que Dios no es tan grande para salvar nuestras necesidades, ¿sí? Eso veo mucho en los hogares, ¿sí? La desobediencia de los hijos, ¿sí? Yo le decía a una compañera, si tu jefe te dice a ti, una compañera que trabaja conmigo, si tu jefe te dice a ti, ponte el uniforme, póntelo. Ella no se lo ponía, ¿sí? Yo le decía, si tú no obedeces a tu jefe, que lo ves, sí que menos vas a obedecer a Dios, que no lo ves. Si tú no obedeces a tu padre, sí que menos vas a obedecer a Dios. Si tú no obedeces a tu pastor, sí que menos vas a obedecer a Dios. Entonces decía, y tú no lo crees, pero esa pequeña cosita de desobediencia puede que ahorita no te traiga consecuencias, pero más adelante te los va a traer, ¿sí? Y muchos de nosotros, muchos de hoy en día, los jóvenes se le hablan y no quieren escuchar. Ellos creen que todo lo saben, todo lo pueden, pero no es así. Por encima de ellos hay un Dios, y ese Dios te va a coger a ti por las buenas o por las malas. Amén. Bueno, esa es una
una de todas, y te cuento que por las malas eso duele, porque a mí el Señor me cogió por las malas. ¿Y cómo me dolió? Pero aprendí. Entonces, ojalá que los jóvenes aprendan bien y no aprendan mal. No aprendan de sus padres y no del Señor en sus manos, porque eso duele. Y hay muchos que no se pueden levantar. Y hay otros que sí se levantan. A ver, ¿los estoy aburriendo? Bueno, porque los veo como muy calladitos. Ah, bueno. Listo. El Señor también le habla a la esposa. Imagínense. Le dice que la esposa es la mujer virtuosa, ¿cierto? El Señor dice que el hombre no es el que edifica un hogar, es la mujer, ¿sí? Pero la mujer cantaretosa, imagínense, el pobre hombre se va desde temprano al trabajo, llega a su casa y la mujer lo recibe con problemas, mi hijo, mis deudas, todo. Y este pobre señor, y es cantaretoso y ya llega por todo, hasta por, yo he visto que hasta por una media llega, ¿sí o no? ¿O no es así? ¿Cuántas son así? Bueno, mire, bueno, somos cantaretos y aburrimos al marido y aburrimos a los hijos, ¿sí? ¿O no es así? Y el Señor dice, mujer, calla. Es más, en Proverbios, no me acuerdo ahorita en qué parte el Señor dice que qué terrible es tener una mujer en la casa cantaretosa, que es lo peor que puede haber, porque es preferible tener un huequito en el techo que es más calmadito. El mismo Señor en su palabra dice, huye de esa mujer. ¿O no es así? Bueno, pero eso no quiere decir que se vayan a separar de ellas. No. Es para que aprendan, sí. Mujeres, dejen de ser cantaletosas. ¿Sí? De verdad, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. ¿Cierto? ¿O no es así? ¿Sí? Bueno. También habla de que esa mujer cantaletosa, ustedes sí sabían que la mujer cantaletosa es mujer necia, ¿cierto? Y el Señor en su palabra dice que es más sabio el que calla que la necia que habla. ¿Sí? Y nosotros no escuchamos y no entendemos eso. Entonces cuando hay hogares que se terminan por ciertas cosas, hay hombres que se van de sus hogares por ciertas cosas, pero también se van porque cómo es la mujer, o sea, es esa mujer virtuosa, que es consejera de su esposo, que lo fortalece, que lo anima, que lo aconseja, que lo consiente, o es esa mujer que le critica, que lo ofende, que lo menosprecia, que le alega, que le canta, o sea, terrible eso. Yo digo, ay, Dios mío, eso es terrible. Yo tengo una personita que era así, y de tanto que yo le hablaba de la palabra del Señor, ya ahorita cambió. Y es un hogar que llega uno y siente tanta paz. Amén. Duro para las mujeres, ¿sí o no? Pero ahorita viene para los hombres, imagínense. Ya llegó lo más cruel, lo de los hombres. El Señor dice, varón, gózate de tu mujer, de la juventud, de la mujer de tu juventud. ¿Sí? Sé fiel a tu mujer. Pero es que el hombre le gusta mirar a otro lado. ¿Cierto? ¿Cierto, hombres? Les gusta mirar a otro lado. ¿Por qué será? Dicen por allí. ¿Por qué será? Bueno, a veces puede ser porque la mujer no se arregla, es cantaletosa, ¿cierto? ¿Por qué, pastor? Entonces resulta que el Señor dice, gózate de tu esposa, sé fiel, porque si tú no le eres fiel a tu esposa, sí que menos le eres fiel a Dios, ¿sí? Y eso trae consecuencias. Normalmente si nosotros supiéramos el gran daño, o los hombres y las mujeres supieran el gran daño que se hace, ¿sí? Con todo esto, no lo harían. Hoy en día los hogares sufren mucho porque no son fieles ni el uno ni el otro. Y si el uno no se echa la culpa, el otro tampoco, pero no se dan cuenta que son los dos. ¿Sí? Los problemas de un hogar son por los dos, no es por uno, son por los dos. ¿Sí? El Señor dice, soportaos los unos a los otros, ¿y lo hacemos?
No lo hacemos. Ténganse en tolerancia los unos a los otros. ¿Sí lo hacemos? No lo hacemos, ¿cierto? No nos soportamos. Yo le decía, con todo el respeto de la hermana Pati y el hermano José, yo le decía anoche a mi mamá, yo los admiro a ellos dos. A pesar de sus defectos, ¿sí? Yo los admiro a ellos dos porque se tienen tolerancia, ¿cierto? Yo no sé, pero yo lo siento, que sienten, o sea, que se toleran, ¿sí? Hoy en día nadie se tolera, ¿sí? Hoy en día nadie se soporta. Ellos tendrán sus problemas, ¿sí? Como todos, pero yo sé que alguno de los dos baja la cabeza, en su momento baja la cabeza, pero hoy en día ninguno quiere bajar la cabeza, ¿sí? Ninguno quiere bajar la cabeza. ¿Por qué? Por el orgullo, por la altivez, por la soberbia. Y el Señor nos sigue diciendo, obedezca, y no lo hacemos. ¿No es así? El Señor dice, airados, pero no pequéis. Nosotros nos podemos poner de mal genio, pero a veces nosotros, si no somos precavidos, podemos soltar palabras hiriendo a esa persona, hiriendo a nuestros hijos, hiriendo a nuestros esposos. Y nosotros no lo hacemos, nosotros soltamos y ya después vienen los problemas, vienen, mejor dicho, a echar en cara todo lo que nos han dado, ¿sí? Vienen a echar en cara todo lo que nos han hecho, nos han entregado, ¿sí? El mismo Señor en su palabra dice que también hay algo muy importante que debemos perdonar. Y ninguno de nosotros hemos aprendido a perdonar. Si ustedes supieran que el perdonar le trae a usted libertad, lo haría. A veces nosotros no tenemos esa capacidad de perdonar porque nosotros decimos, ¿por qué tenemos que perdonar al que nos hizo daño? Porque yo tengo que perdonar al que me abandonó, porque yo tengo que perdonar al que no respondió por mi hijo, ¿cierto? Pero es que resulta que si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Así que muy complicado va a ser de que tú veas el rostro del Señor. Si tú no perdonas, tú estás ligada a esa persona. ¿Ustedes sí sabían eso? Por eso es que cuando tú ves a esa persona, se te hierve la sangre. Pero cuando tú ya la perdonas, el verla te va a traer a ti gozo. Es más, tú ya puedes compartir una galleta, una chocolatina con ella porque ya has perdonado. El Señor dice, perdona, y si no perdonas, por eso es que tú ves rostros amargados, ¿cierto? Gente que lo que habla es amargura, porque hay rabia en su corazón. Cuando tú escuchas a una persona que solamente habla de bendición y que es alegre, es porque su corazón ya ha sido sano. ¿Por qué? Porque perdonó. El primer paso para tener un corazón sano y limpio es perdonar. Bueno, otra cosa es que nosotros como Salomón debemos pedir sabiduría, porque si no lo hacemos vamos a tomar decisiones basadas en nuestras emociones y después vamos a decir, mire las consecuencias de no pedir orientación y guía al Señor. Y el Señor siempre en su palabra dice, si tú no tienes sabiduría, pídela y yo te la daré. ¿O no es así? Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿cierto? De ahí hay muchos negocios perdidos, hay mucha gente que tiene negocios, de un momento a otro se quedan sin nada. Yo conozco gente así. ¿Por qué? Porque prefirieron hacer sus decisiones, pero no lo pusieron delante del Señor. ¿Sí? Hay mucha gente también que le dicen a otros, no se casen, pero no, ella mete la cabeza y porque yo quiero. Bueno, entonces háganlo. Y después tienen que vivir su consecuencia. ¿O no es así? ¿Sí? El Señor te dice, no sigan por ese camino. Pero es que yo quiero. Bueno, está bien, sigue. Y después tienes que vivir la consecuencia. Después dicen, es que fue por culpa de mi esposo, por culpa de mi madre, por culpa de mi mamá, por culpa del pastor. No, fue por culpa tuya, porque el Señor te decía, no lo hagas y tú lo hiciste. ¿Sí? Y después tienes que vivir las consecuencias de lo que hiciste. El Señor habla también que no debemos, o sea, que dejarla de chismosear. Y a nosotros sí que nos fascina eso. Nosotros chismoseamos y juzgamos y después no queremos que nadie nos chismee y nos juzgue, ¿cierto? ¿O no es así? Nosotros hablamos
Y después hablan de nosotros y nosotros decimos, ve, ¿y este por qué se mete en nuestras cosas? Insolente, atrevido. A ver, ¿tú qué hiciste? ¿O no es así? Si ves que nosotros somos más desobedientes que obedientes. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? El Señor dice que Él no pide sacrificios, sino que pide obediencia. Él en estos momentos, a como está la situación hoy en día, Él no mira si tú ofrendas, si tú oras, aunque hay que hacerlo, porque eso lo dice el Señor, porque eso también es obediencia, ¿sí? O si tú vas a la iglesia, bueno, si tú le das el pan al pobre. El Señor hoy en día mira el corazón tuyo. Tú puedes decir, yo soy salva porque ya el Señor me salvó, sí, pero es que si tu corazón está lleno de odio, de amargura, de falta de perdón, de resentimiento, de orgullo, de altivez, de soberbia, de mentira, de todo esto, muy difícil tú entrarás al reino de los cielos. Él te dio la salvación, pero hay un pero. ¿Cuál es? Tener un corazón limpio. ¿Sí? Y esto el Señor lo ha hecho desde mucho más antes de Moisés. Y hoy en día la gente no le presta atención a eso porque dice que somos religiosos. ¿Sí? Pero es que imagínense que no es la religión, es la obediencia. Y si tú estás viviendo lo que estás viviendo es porque en años pasados tú no hiciste lo que debiste hacer. ¿Sí? Hoy en día nosotros derramamos nuestras lágrimas, estamos cansados, como decía el pastorales, de tantos problemas que tenía, de tanta necesidad que tenemos, no hacemos sino llorar y llorar y llorar. Eso es bueno, pero porque es por la consecuencia de lo que no hicimos bien. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es decirle al Señor, ayúdanos a pasar esta aflicción, porque el problema que tú estás viviendo no es para toda la eternidad, esto es pasajero, ¿sí? Es pasajero. Porque el Señor te está disciplinando en la misma situación, en la misma aflicción el Señor te está disciplinando, ¿sí? Pero Él lo hace con amor, porque un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, ¿sí? Aunque uno no quiera, pero es que es así. El Señor también tiene que disciplinarnos a nosotros así. ¿Amén? Bueno, listo. Esto es lo que, todas las consecuencias que trae nuestra desobediencia. Ahora voy a leerles porque ya se nos va a acabar el tiempo. Se nos va a acabar el tiempo, así rapidito sobre lo que es lo que nos trae la bendición. Capítulo 28, versículo 1, ¿sí? Dice, bendito serás en la ciudad y bendito será el fruto de tu vientre. Imagínate, hasta nuestros hijos serán bendecidos por nuestra obediencia, ¿sí? Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Imagínate, todo lo que nosotros trabajemos o toquemos será bendecido por el Señor. El enemigo no nos lo quitará. Bendito será tu hogar y benditos serán tus caminos. Por donde tú andes, el Señor te guardará y te prosperará, ¿sí? El Señor bendecirá tus graneros, el Señor bendecirá tu alacena, nunca te va a faltar la comida. El Señor te hará bendito en la tierra, en todo lo que tú camines, todo lo que tú toques será bendecido. El Señor te concederá en abundancia de bienes, imagínate, multiplicará tus hijos, tu ganado, tu cosecha, ¿sí? El Señor abrirá los cielos y derramará bendiciones en ti. Él bendecirá el trabajo de tus manos. Él te dará muchas naciones. Tú no tendrás que tomar prestado. Serás tú el que des. Y eso sí lo digo porque el Señor me ha bendecido tanto porque aprendí a obedecer a las malas, pero aprendí. Y Él me ha bendecido tanto que lo que por gracia el Señor me ha dado, por gracia lo he dado. Por obedecer, solamente por obedecer, nada más. El Señor te pondrá en cabeza y nunca te pondrá en cola. Aunque el enemigo, tus compañeros te quieran destruir, el Señor no permitirá que tú te muevas de ahí, porque Él te puso ahí y Él te sacará de ahí, pero con bendición, ¿sí? Se levantarán contra ti muchos y tú sentirás aflicción y verás que no habrá camino, que no habrá mentiras. Sí hay camino porque tú has sido un hombre y una mujer y un joven obediente. Amén. Amén. Esas serán las bendiciones que el Señor va a traer entre ti, porque Él no te va a poner en cabeza, Él te pondrá en cabeza y no en cola, y siempre te pondrá en la cima, nunca te pondrá en el fondo. Él no permitirá que llegues a ti pestes, siempre y cuando tengas presente los mandamientos de tu Dios, que hoy te manda.
y que hoy que tienes que obedecer con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Mucha gente ora a otros dioses, y eso fue lo que le pasó a Salomón. Oró a otros dioses y mire lo que le pasó. Entonces, estas son las bendiciones que vas a recibir si eres obediente al Señor. Amén.